Se viven momentos históricos en la salud pública provincial, en particular en Río Cuarto. Imágenes que en más de 25, 30 años no se habían vislumbrado con la magnitud, por ejemplo, de lo que se vivió ayer y que ha transcurrido en los últimos días y semanas, con una contundencia que ha incorporado de manera transversal a todas las áreas del nosocomio. Comenzó este reclamo con los trabajadores y trabajadoras de las guardias, en realidad lo dijeron los médicos aquí en los estudios del canal, un área de emergencias permanente. Y a partir de visibilizar ese reclamo por la precarización laboral, por mejoras salariales, comenzaron a incorporarse cientos y cientos de voces ligadas con enfermería, camilleros, trabajadores administrativos, todas las áreas de salud, que durante la pandemia fueron reconocidos como héroes, como el primer bastión de lucha, como aquellos que podían ayudarnos a sobrevivir a esa enfermedad, a ese virus desconocido, pero que hoy son la cara visible de las dificultades que tiene el sistema de salud provincial y nacional. Vemos cómo también se replican estas mismas protestas en diferentes provincias argentinas. Vamos a intentar dilucidar un poco más de esta situación que hasta ahora no tiene una vía de salida. Aquí en los estudios del canal, los médicos señalaron que podría haber una tregua, una especie de concesión al director del hospital hasta fin de año, pero hay muchas otras áreas que esta respuesta no la tienen en medio de una ausencia de los gremios. La negociación no es con los gremios, sino con los trabajadores y trabajadoras autoconvocadas. Pero vamos a sumar aquí a la mesa de trabajo a Denise Belmar, quien es enfermera. Denise, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, Pablo. Un placer. Y Fernando Vallay, también enfermero de terapia intensiva. Buen día, Pablo. Buen día, un placer. Muchísimas gracias. Denise, decíamos imágenes históricas. Ayer había mucha emoción, mucho enojo, pero también mucha expectativa, porque no es frecuente ver esta unión, esta casi solidaridad, este ir todos por ese mismo concepto de lucha, ¿no? Sí, esa cohesión se ha mantenido desde el primer día. El disparador fue la situación de los médicos, que nos impulsó también a tomar esta decisión de acompañarnos, todo el equipo de salud, porque es una realidad que está un poco velada. Y decidimos acompañar el equipo de salud, todos los grupos que conforman la ley 7625, en unión, porque vemos que es una realidad que nos atraviesa a todos, que ya los salarios no alcanzan, los bonos, los conceptos en negro tampoco logran compensar el gasto que cada uno tiene. Si hablamos de derechos también, recién lo comentábamos, el bono de 12.000 que fue dado durante la pandemia, el trabajador, el enfermero lo devuelve con su descanso, con un franco. Entonces, es decir, le daban el bono, pero tenían que resignar las horas de descanso. Claro, entonces eso la gente no lo sabe. Salud aceptó esa situación, era plena pandemia, y realmente es crítico que un personal de salud que está en el nivel operativo devuelva con sus horas de descanso un bono. Entonces estamos hablando de cuestiones económicas de fondo y que tienen que ver también con la carga laboral de cada enfermero que asumía ese compromiso en plena pandemia. Ese bono todavía existe y todavía se devuelve con un franco, con el descanso del trabajador. Y en un escenario muy heterogéneo, Fernando, porque también aquí tenemos monotributistas, contratos COVID, convenios que ya han sido denunciados como irregulares. Hay una necesidad de partir desde una base de normalización y a partir de ahí decir, bueno, los sueldos no alcanzan, ¿no? No, totalmente. Están totalmente precarizados, compañeros monotributistas que cobran mucho menos que nuestro básico, que son 75.000 pesos. Gente que está trabajando con nuestras mismas obligaciones, como los personal de planta, contratado, y que hace 5 o 6 años que están como monotributo. Una precarización laboral interminable, crónica, en terapia. Hay compañeras que están, enfermeras y enfermeros, gente de administración, camilleros, que continúan con ese monotributo en las arcas del Estado, pensando que estamos hablando que el propio Estado tiene gente con monotributo que no lo debería tener. El monotributo no reconoce ni jornada nocturna, semana no calendario, y hay muchos agentes de salud con esas condiciones. Y aparte cobran con menos. Los propios derechos. Y cobran menos, sí. No tienen derecho a la carpeta médica, el día que no asisten se les descuenta. Entonces, también tiene que ver con las condiciones dignas del trabajador. No puede ser que un agente de salud, dependiendo del ministerio, tenga un monotributo.
¿En qué área trabajan ustedes? Fernando, vos estás en terapia intensiva. ¿Y Denise? Y actualmente en el servicio de emergencia pediátrica. Es decir, ustedes están, tenemos aquí enfermeros que están todos los días lidiando con la necesidad de salvar vidas. Los casos más extremos. Y aquí también se ha puesto en debate con los médicos emergentólogos de la Guardia lo que significa que sean reconocidos en áreas críticas, ser reconocidos como trabajadores que están sistemáticamente con la presión de tener que salvar vidas. Y esto no se da. No, no se da. En las áreas de cuidados críticos solamente tienen reconocidos los médicos. El personal de enfermería no lo tiene reconocido el adicional como por cuidado crítico. Es una lucha que también vamos a dar desde el parte de enfermería, porque hay gente que hace 20, 30 años que está en la unidad de cuidado crítico y no son reconocidos. No son reconocidos, así que bueno, hay un decreto, una resolución que salió a favor de los médicos y que nosotros también estamos discutiendo y tratando de poner en discusión con el Ministerio, que se reconozca al personal de enfermería como unidad de cuidados críticos y que puedan tener un salario, una compensación a ese labor, porque no es hoy fácil ninguna área del hospital, y menos en una unidad de cuidados críticos, con todo lo que significa lidiar con falta de insumos, lidiar con falta de personal, lidiar con un montón de cuestiones y estar siempre con el sentimiento a flor de piel, porque también las familias merecen una respuesta y que estemos brindando un cuidado de especialidad, un cuidado que es muy necesario y fue muy necesario durante la pandemia como en todos los servicios. Y a esto quiero llegar, reconocer a todo el personal, el equipo de salud, desde las compañeras de limpieza, que también es una empresa terciarizada, que hoy están con un salario bajísimo, bajísimo, en malísimas condiciones laborales, hasta los compañeros, colegas médicos que están de guardia. La discusión nace en el hospital por la parte de emergentología. Quiero recuperar este dato, Fernando, que vos señalabas al comienzo. ¿Cuánto es lo básico? ¿70? 75.000. 75.000. Esto hace, Denise, que haya muchos enfermeros, enfermeras, médicos y médicas que tienen que salir del hospital, se van a un sanatorio, de ahí se van a una clínica, tienen que desbordarse en su capacidad de trabajo porque no les alcanza. Sí, nuestra profesión nos sirve para sustentarnos. Nuestros salarios, con todas las cifras en negro no remunerativas, en realidad no impacta en la canasta básica y en la capacidad que tenemos para afrontar todas las dificultades económicas con la inflación. Entonces vemos que... Hoy ser enfermero o enfermera es ser pobre. Claro, no reditúa, no podemos vivir de nuestra profesión. Tenemos que buscar o bien, gracias a Dios el campo de la enfermería se ha diversificado tanto que uno puede trabajar en instituciones, en domicilios, pero uno quiere su jornada laboral. O sea, y trabajar y vivir de su profesión. Para eso se formó. Hay enfermeros especialistas, hay magíster, hay doctores en enfermería y nuestro salario no ha ido acompañando también ese nivel de profesionalización y que es un gasto y tiene un coste económico y de esfuerzo también. Y uno no lo ve reflejado en su salario. Y eso también es lo que nos desmoraliza un poco, nos desalienta. Amamos nuestra profesión, tenemos nuestra vocación, pero también queremos poder vivir de esa vocación. Queremos poder sustentar nuestros gastos, nuestros hogares, nuestras familias y no alcanza. Vemos una desproporción tremendamente grande y bueno, no alcanza. Las tareas se realizan, no se resiente la atención, tratamos siempre de dar lo mejor porque es una relación terapéutica. También eso, enfermería tiene su propio desgaste porque estamos lidiando con personas que atraviesan el dolor, la muerte, entonces ya tiene su coste emocional y bueno, sin embargo seguimos adelante justamente por eso, por la vocación, pero vocación sin salario es un hobby, nosotros vivimos de esto. ¿Cuál es el rol que están teniendo los gremios en este reclamo, en particular el CEP? El CEP, ellos siempre fueron integrantes de la mesa de diálogo con el gobierno provincial, siempre estuvieron de alguna forma negociando nuestro salario a la baja, pero negociándolo. Pero digamos, ¿ustedes creen que gran parte de este problema por el que atraviesa salud tiene que ver con el CEP? Y de muchos años, es muchos años que nosotros estamos reclamando. Yo hace 14 años que estoy en el hospital y hace 14 años que estamos reclamando que alguien más integre esa mesa, que no sea solamente el Sindicato de Empleo Público, que alguien más tenga la voz de los trabajadores, que alguien más pueda discutir y bajar una propuesta salarial a las bases, que vengan al hospital y digan, esta es la propuesta, sirve, no sirve, podemos contemplar algunas cuestiones.
No existe eso, no existe. Y es lamentable y triste porque muchos delegados del Sindicato de Empleados Públicos son compañeros nuestros y que los vemos todos los días y que merecen el respeto total, pero tenemos que discutir un salario, tenemos que discutir una paritaria que sea igualitaria para todos. Ahora, esto plantea un enorme desafío para ustedes y también para el gobierno, ¿no? Porque quienes estaban ayer movilizándose, quienes se han movilizado en estos últimos días, en estas últimas semanas, son los trabajadores autoconvocados. Es decir, esto también genera el desafío de decir, bueno, ¿con quién negociar o cómo negociar? ¿Ustedes se lo plantean a esto? Sí, lo estamos planteando constantemente. Nosotros ahora como autoconvocados tenemos bases de gremiales que nos acompañan también, lo tenemos que decir. ATE nos está acompañando, ATSA nos acompaña, UTS está haciendo una movida importante en Córdoba Capital también, acá en Río Cuarto también, pero necesitamos diversificar las voces en esa mesa salarial, que estén los compañeros autoconvocados, que podamos tener el diálogo con los gremios que se sientan en la mesa, que podamos tener el diálogo con la dirección, que podamos tener el diálogo con todos los actores, porque todos hacemos salud, todos hacemos la salud y mientras mejor representación, mejor salario tengan los trabajadores, es mucha mejor la atención, va a cambiar varias cosas y podemos mejorar. Hoy la gente está cansada. Hoy nuestros compañeros están cansados y lo notamos en las imágenes y lo notamos ayer en la marcha. Hay compañeros que se le caían las lágrimas de la emoción de estar, porque nunca pasó esto, nunca pasó. Y es histórica esta marcha y verlo en todo Córdoba te moviliza un montón. Y es cansancio y es ajuste a salud y se suma al cansancio, se suma a un montón, un abanico de cosas que te desgastan. Te emociona mucho recordar lo que pasó ayer, ¿no? Sí, ver compañeras que ya están jubiladas, acompañándonos ayer, ver compañeras que están pronto a jubilarse, que no se van a poder jubilar con el 82% móvil que aportaron, que ese cálculo no se va a poder hacer y que se van a jubilar con tan poco, es muy triste. Y dejaron 30, 35 años de trabajo, dejaron sus familias para estar ahí. Nosotros dejamos mucho, nuestra profesión deja mucho por el hospital, por la salud, tanto en lo público y en lo privado, porque nuestra profesión, lo que nosotros hemos elegido, tiene eso, pero nosotros nos hace bien, pero la vocación no justifica la explotación. Denise, en esta definición de Fernando, digo, y en esta emoción que él tiene en las lágrimas de los compañeros de ayer, se refiere a que aquí hay una defensa de la salud pública, ¿no? Del hospital, de quienes concurren allí, de los pacientes y de las pacientes, y para que eso ocurra se necesitan trabajadores mejores pagos. Sí, sí, porque hay un principio de indemnidad. Uno tiene que salir tan íntegro como entró a trabajar. Nuestro trabajo, como ya decía, tiene su propio desgaste por estar en un ambiente de enfermedad, de dolor constante. Y uno compromete también, si bien es una relación profesional, las emociones nos tocan, nos llegan. Que encima de eso tengamos el mal agregado de un mal pago y malas condiciones de trabajo, pacientes resentidos porque la atención por ahí no se logra tal cual ellos lo merecen. Es un conflicto que tiene varias aristas, pero tiene que ver la voluntad política y la decisión de acompañar esta reforma salarial, y no solo salarial, también estamos pidiendo que los legisladores se sienten a rever las leyes, la 7233, que es la del personal administrativo, de la salud pública, y también la 7625, que es la del equipo de salud humana. Han quedado arcaicas y lejos de cumplir las demandas de la sociedad, entonces también es no solo un reclamo económico, pedimos que se reincorporen a todos los profesionales universitarios a la categoría 1. Nuestra ley nos separa en distintos grupos y la enfermería se ha profesionalizado bastante como para seguir aceptando esas categorías que nos colocan por niveles muy por debajo del salario que quizás un enfermero bien formado merece. Y sumo un ítems, ¿no? Lo que pasó el fin de semana durante la tormenta, cuando vimos las salas de pediatría, de guardia y demás llenas de agua, las terapias intensivas. Nos plantean muchos televidentes el deterioro que está teniendo el hospital, cuando ingresas a un baño y no funciona, cuando se caen los cerámicos, que no hay aire acondicionado, que en un hospital no es un lujo en aire acondicionado, forma parte de esa misma supervivencia de trabajo. ¿Ustedes advierten ese deterioro? Sí, constantemente.
Y no solo ese hospital está desde los planos mal pensado. Piensen que los servicios que están en el tercer y cuarto piso no tienen salidas de emergencia. Si hubiese que evacuar, ¿qué medio usamos? O sea, también no está pensado para brindar seguridad a los pacientes en casos de algún siniestro o algo. Ni hablar del estado de los baños, de las cañerías, vemos ese deterioro. ¿No? Claro, sí. Entonces vemos un hospital que fue hecho no pensado en la necesidad de la gente. Quizás fue propaganda política en algún momento, pero no cumple con algunos requisitos incluso de seguridad del propio hospital. Entonces... ¿Confían en que se abra una nueva etapa con ASNAR? Sí, a ver, si tuvieran hoy que, después de haberle puesto el cuerpo, ¿no?, a esta protesta, si tuvieran hoy que definir qué les puede generar una expectativa para evitar lo que sería un paro de 72 horas, es el que se anunció para la semana que viene. ¿Hay algún diálogo, hay alguna señal que les permita ser optimistas en este reclamo? Y el sábado hay una entrevista con la ministra. Yo creo que esto también atañe a niveles superiores de conducción. El director, si bien manifestó su capacidad de diálogo y su buena voluntad, creo que va a involucrar a todos los niveles de decisión. Sí confiamos en su capacidad de escucha porque realmente nos escuchó y bueno, como él mismo dijo, no tiene todas las respuestas en el momento y no tiene los conocimientos técnicos para dar la respuesta en cada área. Pero sí, bueno, la capacidad de escucha nos conformó a muchos, pero o sea, ya necesitamos un poco más, ya necesitamos toma de decisiones y celeridad en las respuestas. No podemos esperar mucho más. Quiero agradecerles muchísimo que estén aquí en los estudios del canal, que nos permitan conocer más en detalle esta situación que, insistimos, tiene un carácter histórico, por lo que ha significado la lucha en estas últimas semanas de la salud pública en toda la provincia de Córdoba, pero en particular en Río Cuarto, donde comenzó a nacer, a crecer y a visibilizarse este planteo que vamos a acompañar para encontrar naturalmente las respuestas que tanto reclaman los trabajadores. Denise, muchas gracias. A vos, Pablo. Fernando, un placer. Muchísimas gracias. A ambos. Buen día. Fernando y Denise. Fernando es enfermero del área crítica de terapia intensiva. Denise trabaja también allí en neonatología, en los cuidados de emergencias. Ambos tienen la enorme responsabilidad todos los días de ayudar a salvar vidas. Aquel aplauso que los envolvía en la pandemia es hoy el aplauso que se convierte en reclamo, en la necesidad de que las respuestas para una mejora en sus condiciones laborales lleguen de manera urgente.